de Dios. Bien. Hoy, mis hermanos, ya tenía pensado desde antes de la visita que en cuanto termináramos todo el tiempo de visitas, bautismos, etcétera, además, retomaríamos el tema de la ofrenda. Amén. Pero el Señor en estos días, ya tiempo atrás, y sobre todo en estos días ha crecido esta inquietud en mí y en algunos otros hermanos, hermanas, respecto a la importancia que tiene que tener el sermón en nuestras vidas más allá de la hora del culto. Amén. La importancia que tiene que tener el retenerlo por lo que el Señor nos da. La importancia que tiene que tener que todo lo que vamos aprendiendo no caiga en el olvido, porque son regalos de instrucción divina. Y al pensar en todo esto, el Señor no me dejaba avanzar y me llevaba el espíritu a confeccionar un sermón muy simple, que lo he titulado de la siguiente manera: más allá del sermón. Más allá del sermón. Y por favor vamos a leer Proverbios capítulo 4, verso 13. Proverbios capítulo 4, verso 13. Es un texto que cuando lo he leído ha impactado mi corazón y mi vida. Me ha hablado mucho el Señor a mi persona y me ha hecho mucho bien. Dice la palabra del Señor así, que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice así: escucha, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Amén, Señor, amén. Amén. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Amén. De verdad que muy simple todo lo que quiero hablar, y muy despacio. A lo largo de los años que llevo en el Señor, me he dado cuenta que muchas de las cosas que he escuchado, muchas de las cosas que he aprendido, muchas de las cosas que he leído, muchas de las cosas que me han enseñado, solo me sirvieron de beneficio y gozo momentáneo. Solo me sirvieron y me fueron de beneficio y de gozo momentáneamente. O sea, mientras estaba siendo instruido por el consejo de Dios, por diferentes vías, de fuentes diferentes, estaba siendo instruido, bendecido, lleno, pero solo momentáneamente, porque al paso del tiempo, a la conclusión de lo aprendido, poco a poco se iba diluyendo en mí hasta desaparecer. Por poner un ejemplo hipotético, imagínense que aprendemos todos algo sobre la manera y prudencia que uno tiene que tener al hablar, el tono que tenemos que poner, las palabras que tenemos que usar, cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. Todas las maneras, las palabras exactas que tenemos que utilizar. Aprendemos de esto y conforme lo aprendemos uno se goza en el momento, se siente exhortado, se siente corregido, se siente avergonzado por su palabra, se llena de gozo, pero al cabo del tiempo se va diluyendo en la persona, convirtiéndose en una enseñanza y gozo y beneficio solamente momentáneo mientras que ha durado el sermón, porque no ha habido un después del sermón, no ha habido un más allá del sermón. ¿Entendéis esto? Algo que no perdura más allá. Pero esa misma enseñanza, si la hubiéramos llevado a nuestra casa,
si la hubiéramos meditado, si la hubiéramos reflexionado, si la hubiéramos anotado, si la hubiéramos retenido, si no hubiéramos dejado de meditar en ella, de acudir a las escrituras, no dejándolas ir, no dejándolas marchar y guardándolas, hubiera pasado de ser una enseñanza de beneficio momentáneo a una enseñanza de beneficio permanente. Porque todo tiene que ver con más allá del sermón. Y es de eso mismo lo que me gustaría hablarles muy brevemente, sobre retener lo que uno recibe, sobre la importancia de retener lo que uno recibe, más allá del sermón. Los seres humanos somos seres interesantes, muy interesantes. Fíjense lo que es el cerebro humano. Las 80.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro y las múltiples conexiones que se establecen entre ellas nos confieren una capacidad de memoria fuera de lo común. Sin embargo, por no ejercitar dichos recursos naturales, por no prestarles la debida atención, por no darles el valor adecuado, nos convertimos en seres olvidadizos y descuidados. Teniendo una capacidad increíble, no la aprovechamos por nuestro descuido, por nuestra negligencia. El ser humano nos gusta saber de todo. Nos llenamos de ese placer del conocimiento momentáneo, ¿sí o no? Y al cabo de un tiempo se diluye porque no hay interés. No prosigue el interés de la información momentánea, el debate y el comentario pertinente a la información recibida, y cuando ya has recibido la información, ya la has compartido, ya has hablado un par de días de ella, se diluye, se termina y queda en el olvido. Pero si de algo secular habláramos, pues en fin, como siempre decimos, es algo secular. No va más allá de un beneficio material. Pero el problema, mis hermanos, es que hemos llevado esta negligencia al consejo de Dios. Porque que se me olvide qué significa la energía eólica no importa nada. Pero que se me olvide lo que significa algo que Dios me quiere dar, lo importa todo. Amén. ¿Entendéis? Amén. Lo de Dios no puede ser efímero en nuestras vidas. Amén. Nos encanta escuchar, nos encanta conocer, nos encanta preguntar y recibir la respuesta, pero nos conformamos con esa satisfacción de información momentánea. Y ya estoy hablando ubicados aquí a los hijos de Dios. Nos conformamos con ese gozo de recibir la palabra, nos conformamos con esos instantes, pero en cuanto termina el culto, en cuanto termina la reunión, en cuanto termina la lectura, o cual sea la fuente de recepción, nos olvidamos de lo aprendido al cabo de muy pocos días. Está claro que hay cosas que una vez entran jamás se olvidan, que quedan grabadas a fuego en nuestro corazón. Pero mi pregunta es que hay cosas que no son importantes del consejo de Dios, que se merezcan quedar relegadas al olvido. ¿Sí o no? No. Todo es importante. Todo el consejo de Dios es digno de tener presente. Amén. A veces somos incapaces de olvidar, es que somos curiosos los seres humanos. A veces somos incapaces de olvidar el agravio que nos hicieron hace 25 años. Hace 25 años que fulanito de tal o fulanita de tal te hizo algo. Hace 25 años que no lo ves. Y lo ves cruzar la carretera después de 25 años y te acuerdas de la pe a la pa todo lo que te hizo. Pero en cambio, somos incapaces de olvidar lo que el Señor nos ordena olvidar y no somos capaces de retener lo que no podemos olvidar. Es por eso mismo que debemos arrepentirnos de nuestro mal proceder. Tenemos que hacer teshuva, mis hermanos, porque esto es pecado. No podemos ser negligentes con el consejo del Señor. Amén. Tenemos que ir más allá del sermón. Tenemos que arrepentirnos de nuestro mal proceder y comenzar a retener absolutamente todo el consejo de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El énfasis de retener lo que de Dios procede corre por todas las Escrituras.
y se hace muy palpable las enseñanzas del apóstol Pablo, apóstol a nosotros, los gentiles. Por ejemplo, Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, verso 2, no lo busquen, yo se los leo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Pablo a Tesalónica, 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Podemos observar cómo el apóstol hace un gran énfasis, no solo a la enseñanza, no solo a que se escuche la enseñanza, sino sobre todo a que se retenga la enseñanza. Amén. Pablo hace énfasis no solo al sermón y a escucharlo, sino a lo que va más allá del sermón. El apóstol recibió de Cristo lo que asimismo enseñó a los demás. Por tanto, todos aquellos que aprendemos del apóstol, aprendemos las enseñanzas que recibió del propio Jesucristo. Amén. Y no solo tenemos que prestar oído a esas enseñanzas, no solo tenemos que escuchar esas enseñanzas, no solo tenemos que decir amén a esas enseñanzas, sino que tenemos que llevarnos consigo, es con nosotros mismos esas enseñanzas. Amén. Retener lo que de Dios procede. Ir más allá del sermón. Es tan importante esto que estamos hablando hoy mismo. Es vital. Vital. ¿Me estáis escuchando? Vital. Amén. ¿Por qué tanto énfasis en retener? Pues por la sencilla razón, porque si solo escucháramos, y aun diciendo amén a los que escuchamos, si no retenemos la palabra, todo es en vano. Ya puedas tener al apóstol Pablo mismo predicándote de aquí, que si tú te gozas aquí, dices amén aquí, pero te vas y te vacías, de nada ha servido tener al apóstol aquí. Amén. Estamos llamados no solo a aprender, no solo a escuchar, no solo a decir amén, sino a retener cada palabra, cada consejo que proviene del cielo. Este consejo que proviene del cielo tiene diferentes fuentes, varias fuentes que nos llega esta información, la más destacable como no es la palabra de Dios. Pero este consejo de Dios está cada día en las congregaciones por medio de la boca de los apóstoles, por medio de la boca de los pastores y de los maestros, por medio de los ancianos de las congregaciones. Está en medio ese consejo del Señor, en medio de las congregaciones, y el pueblo recibe de ese consejo de Dios por medio de sus pastores, sus ancianos, sus maestros. Dice Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, de la boca de los pastores y maestros se imparte la enseñanza divina para la perfección del cuerpo de Cristo. Pero hoy, gracias al Señor, de verdad que, gracias al Señor, a mí no me pasa. A pesar de mis dificultades, mis carencias, ustedes, a pesar de mi juventud, prestan oído a lo que digo. Amén. Gracias al Señor, de verdad que no lo merezco. Pero hoy en día vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre doctrinal, que podría generar dudas respecto a este mismo sermón que estamos hablando, respecto a retener y llevarte contigo lo que aprendes. Diciendo, uno puede decir que no me fío de lo que me enseñan, por tanto lo que oigo, lo oigo, pero no lo retengo. ¿Estáis aquí? Amén. Pero menos mal que el Señor no nos dejó a merced de los pastores sin ningún tipo de garantía inerrante a nuestro alcance. No nos dejó a merced de nuestros pastores sin ningún tipo de herramienta para comprobar si estos nos dicen la verdad. Gracias al Señor, Él nos dejó depositada su palabra para que todo el mundo la tenga en su mano
y por medio de la palabra contrastar si es verdad o mentira lo que dicen los pastores y maestros y ancianos dentro de la congregación. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Amén. Esto no tiene que ver con quédate con lo que te hace bien y lo que no te haga bien no te lo quedes. ¿Han escuchado alguna vez esta frase? Esto no significa esto, porque a lo mejor a ti algo que no te hace bien lo necesitas y es palabra del Señor, y tu falta de comprensión y tu pecado no te dejan recibirlo. Quédate con... No, perdona, no significa esto. También decimos, tampoco tiene que ver con tomar lo que a ti te coincide con lo que doctrinalmente ha sido enseñado durante toda la vida, y lo que doctrinalmente no ha sido enseñado, si el pastor te predica algo que no va en concordancia con tu estructura encerrada doctrinal, deséchalo. Tampoco significa esto. Significa que examines por medio de las Escrituras cada palabra y cada acentuación que el pastor habla, que indagues en ellas, que te las lleves a tu casa, que le preguntes a tu pastor, que hables con él, que pidas audiencia con él y que te enteres de lo que te dice y lo examines. Y si es de Dios, reténlo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Reténlo. Eso lleva la responsabilidad del aprendizaje más allá del sermón y más allá de la responsabilidad del pastor. Amén. Por supuesto que el pastor tiene responsabilidad, pero no creas que tú no la tienes. Tienes la responsabilidad de examinar cada palabra que desde aquí se dice. Examinarla, examinándolo todo y retener lo bueno. Amén. Nuestra atención al sermón, nuestro contraste, compararlo con las Escrituras, el contrastarlo todo con ellas, el hacer preguntas, es indispensable. Esto hace que retengamos una vez examinado lo que sea conforme a las Escrituras. Yo hago una pregunta y me viene de verdad perfecto, porque sigo viendo esta deficiencia en ustedes. ¿Cómo puede ser que vengamos sin Biblia? ¿Cómo puede ser que nos confiemos en sí? Cojo una Biblia del culto, las que estamos ahí. ¿Cómo puede ser que no tengamos nuestra Biblia, esa que ya he dicho muchas veces, esa que está con apuntes y con lágrimas y rota y desgastada? ¿Por qué no traemos esa? ¿Por qué no hacemos este libro nuestro y que nos acompañe a todos los sitios? ¿Y si les engaño? ¿Y si les miento? ¿Y si soy un falso profeta? ¿No tendrán que mirar esto, comparar todo? Aquí tienen la única verdad que no es, que no tiene error ninguno. Amén. Amén. Yo a lo mejor no quiero engañarles, pero igual me equivoco. Y a lo mejor hay un hermano o una hermana que me dice, pastor, ¿y esto que dijiste? Mira lo que dice aquí. Digo, gracias, no lo sabía, estaba equivocado. ¿Cómo podemos venir sin un boli para anotar algo? ¿Cómo? ¿Es que acaso no es suficientemente importante lo que se ministra cada día en los púlpitos desde aquí? Como para no traer Biblia, no traer boli, no retener cada palabra que se habla del Señor. Si examinamos esto, lo podemos retener, podemos llevárnoslo con nosotros, más allá del sermón. Quiero ser lo más sencillo, ¿lo están entendiendo? Amén. ¿Cuáles son las causas que no retenemos el consejo de Dios permanentemente? ¿Qué causas? Hay muchas causas que podríamos mencionar, pero si me tienen paciencia mencionamos algunas. ¿Estamos bien, verdad? Una de las causas más claras que hay a la hora de no retener el consejo de Dios, no ir más allá del sermón, es la falta de interés. La falta de interés. Muchas personas, y ahora hablamos a nivel global de todas las iglesias del mundo, muchos miembros, muchos cristianos que van a las iglesias hoy en día, muchas personas en todas las iglesias del mundo acuden a las reuniones desmotivadas.
acuden a las reuniones con menos interés que cuando acuden a un partido de fútbol, que cuando acuden a un cine, o a una reunión familiar, a una cena, o a una comida con amigos. Y mi pregunta ¿es que acaso es más importante todo lo mencionado que el consejo de Dios? Falta de interés. Falta de interés. ¿Cómo pueden retener algo con esa actitud? ¿Cómo puedo llevarme algo para mi casa si vengo como un zombi y me marcho como tal? ¿Cómo puedo retener algo de la palabra del Señor si vengo simplemente para sentarme en una silla porque es el protocolo y la costumbre que he añadido a mi vida a lo largo de los años? Es imposible llevarme el sermón y ir más allá del sermón. No se le da valor suficiente a lo que está aconteciendo en la reunión, mis hermanos. Y lo que acontece en la reunión de los santos, cuando Dios está y no se falsifica, es que la voz del Señor es enunciada por la boca del siervo. Amén. Amén. Esto es lo que acontece. Porque yo no soy nada, yo no valgo nada, mis hermanos. Es Dios quien habla. Amén. Es su palabra quien habla. Y su palabra es profecía. Y si la profecía es enunciada, el pueblo lo único que puede hacer es temer y obedecer. Amén. Gloria a Dios. Otro motivo es que no nos sentimos aludidos. No nos sentimos aludidos. Creemos que las exhortaciones, las enseñanzas, las instrucciones tienen que ver con todos menos conmigo. Y por tanto no le presto la atención adecuada y no se retiene nada porque creo que le está diciendo al de al lado. Estamos escuchando un sermón y se nos aparecen en la cabeza imágenes de las personas, miembros de la congregación, hombres y mujeres de la congregación, que a nuestro modo de entender el sermón le está hablando. Pero quiero decirte que no hay un sermón que no te hable a ti. Amén. No hay sermones específicos. No se predica para predicarle a uno. Es más, el primer aludido tengo que ser yo. Amén, Señor. El primer sermón, lo primero que se habla va dirigido hacia el pastor. Por tanto, al no sentirnos aludidos y al creer que el sermón es para otro, no nos lo llevamos con nosotros. No retenemos el consejo de Dios porque creíamos que era para otro. Pero se tiene que ir más allá del sermón. Más allá del sermón. Otro de los motivos es porque solo estamos conectados al Señor en los cultos. Solo estamos conectados a Él en los cultos, en las reuniones. Nos creemos que es en el momento de la reunión donde debe estar mi absoluta atención, llenura, gozo, satisfacción, plenitud, pero al terminar el sermón todo acaba hasta la próxima reunión. Y vivimos de reunión en reunión y en los interludios nos desconectamos del Señor y de la palabra. Y por tanto no retenemos nada. Pero el culto no dura un par de horas, el culto dura 24. Amén. El culto lo tienes en tu casa cuando te levantas, el culto lo tienes en tu casa cuando comes con tu familia sentado a la mesa, el culto lo tienes en tu trabajo cuando vas a trabajar, el culto lo tienes cuando pagas tus impuestos, cuando pasas la ITV y cuando vas al Mercadona a comprar. El culto son las 24 horas del día, no nos podemos desconectar. Amén. Pero por causa de desconectarnos, no vamos más allá del sermón, no retenemos la palabra del Señor y la llevamos con nosotros. Escucha esto que me ha llamado tanto la atención, a ver si lo captas como yo. Dicen los que estudian el cerebro lo siguiente: si estudiamos bajo los efectos de una sustancia estimulante como la cafeína, por ejemplo, suele ocurrir que la mejor manera de recordar lo aprendido es volver a la misma situación, es decir, bajo los efectos de la misma sustancia, si no podemos quedarnos en blanco. Me explico. Estos señores están diciendo que, por ejemplo, si alguien estudia para un examen y estudia muy de continuo bajo los efectos estimulantes del café, para poder estar en la misma conexión de onda y recordar, que las neuronas recuerden lo aprendido, tienes que tomarte café para estar en la misma conexión y no quedarte en blanco. Misma conexión neurológica para estar en la misma onda de lo aprendido.
¿No te habla esto? Amén, amén, amén. Nosotros solo estamos conectados a la hora del culto. Las neuronas se nos activan, pero cuando salimos fuera, nuestras neuronas se desconectan. Y como no estamos en la misma onda de conexión, lo retenido aquí no permanece aquí. Pero para que lo retenido aquí permanezca allí, para que el sermón vaya más allá del sermón, tenemos que estar siempre conectados a Él. Amén. Siempre bajo el mismo estímulo de su presencia, porque cuando no está su presencia, no podemos retener lo aprendido. Amén. Siempre lo hemos dicho, la ciencia no desmiente a Dios, lo confirma. Amén. Amén. Lo confirma. Sí, Señor. Otra de las cosas que nos sonará habitual y familiar, una de las causas por las cuales el sermón no va más allá y no retenemos todo el consejo del Señor, es por causa de lo que hay detrás, después de los servicios y las reuniones, como cenas, eventos, después del sermón. No sé por qué. Tenemos la costumbre de, en muchas ocasiones, ahora menos, gracias al Señor, de que cuando termina el culto, y sobre todo los domingos, no sé por qué, tener que ir a un sitio a cenar. ¿No? Sí, es verdad, es como una costumbre, forma parte de lo habitual. Es verdad que hay a veces que parece que se asemeja un poco a lo que las Escrituras enseñan, porque el pueblo de Israel, después de que se juntaba en Shabbat, partían el pan juntos. Pero ¿saben lo que era? Era una extensión del culto. No había desconexión. Iban más allá del sermón. Lo que se aprendía se llevaba al partimiento del pan. Yo tengo que decir y reconocer que ha habido muchas ocasiones que nosotros hemos tenido cultos después de los cultos. Lo reconozco. Hemos tenido cultos después de los cultos. Hemos estado en una reunión y hemos sido bendecidos partiendo el pan juntos, comiendo lo que sea por ahí y hablando de la palabra. Pero en muchas otras ocasiones hemos hablado de 1000 cosas menos de la Escritura. Hemos hablado de muchas cosas menos del sermón. Y se nos ha ido. No ha ido el sermón más allá. Se diluye, y seguramente que cuando hemos llegado a nuestra casa hemos encendido la televisión, hemos preparado las cosas del trabajo y al día siguiente hemos dicho alguna palabra, cuando han subido el sermón en YouTube nos hemos acordado un poco, pero después se acabó. Y una de las consecuencias por no retener es porque tenemos en exceso demasiado el irnos a sitios después del sermón. Quiero decirte algo, hay sermones que te tienen que llevar a tu casa sin cenar, solo a arrodillarte en tu habitación. Hay palabras del Señor que no te dejan, te quitan el hambre. Si pueden, se han apagado los plomos de la salida. ¿Estáis aquí? Amén. Estamos bien, ¿verdad? ¿Me dejáis Amén, igual, amén. no? ¿Habéis entendido esto? Amén. Una última causa es la saturación por demasiada información. Saturación por demasiada información. En primera instancia vivimos en constante saturación por causa de la información. ¿Se han dado cuenta cuánta información es lanzada de todos los lugares hacia nuestro cerebro? Televisión, radio, internet, YouTube, redes sociales, que si Facebook, Instagram, Twitter, no sé qué, no sé cuántos, todas estas cosas. Nada más que información que nos llega. Estamos informados de lo que pasa en el mundo las 24 horas del día, conectados en las 24 horas del día. Nomofobia, esta tendencia a tener el móvil todo el día al lado nuestra. Vamos por las calles y ya los carteles no están fijos, sino que se mueven. Son televisiones que están ahí diciéndonos cosas. Pasas por los sitios, los kioscos, los super... Está todo el rato lleno de información. Y esta información parece ser que hay algunas que nos da igual, pero hay otras que nos llaman la atención y cada uno tenemos nuestros gustos y preferencias. ¿Y qué sucede? Que como le prestamos atención, nuestra cabeza se llena de información basura que nos satura.
no solo nos contamina, que ya entendemos que es pecado y nos contamina, todo lo que no procede del Señor procede de la tiniebla, mis hermanos. Por tanto, no solo nos contamina, sino que nos satura. Tenemos lleno de pensamientos y de informaciones. Nos dicen, ¿cómo quedó este equipo de fútbol? Al momento, pum, sale. Y este de fulanito de tal que se casó con él, sí, pum, el día este. Y el otro que lo tenemos todo en la memoria. ¿Y para qué tenemos esto en la memoria? ¿De qué nos sirve? Nos satura, mis hermanos. Tenemos que desintoxicarnos de la putrefacción de la información del mundo secular que nos corrompe y llenarnos de la santidad de su palabra. Amén. Saben que el cerebro es como un disco duro y es como un ordenador. El ordenador tiene una particularidad, es increíble cuando lo tienes todo en su sitio, pero cuando eres desordenado y no utilizas el ordenador para ordenar, no encuentras nada. ¿Qué nos sucede en nuestra mente? Que vamos acumulando, y cuando hablamos de algo del Señor, tiramos al disco duro de nuestra cabeza para encontrar el texto, el verso o la historia y nos aparece, qué sé yo, todas las porquerías que hemos visto y no logramos hallar la información adecuada. Estamos saturados de porquería y tenemos que ir limpiando nuestro disco duro de la cabeza. ¿Cómo? Cada vez apartándonos más de lo que nos contamina y acercándonos más a lo que nos santifica. Amén. Para que cuando tiremos de pensamientos, solo su palabra esté en nuestra cabeza. Amén. Sí, Señor. Pero no solo a veces nos saturamos de lo malo, escucha bien esto, sino que a veces no sabemos medir la dosificación del sermón y nos saturamos de lo bueno. El otro día compartió conmigo nuestro hermano José un texto que me partió. Dice Proverbios 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Aleluya. O sea, debemos saber medir. ¿Qué me estás diciendo, Andy? ¿Que en momentos deje de las cosas del Señor y me vaya a otras? No. Lo que te estoy diciendo es que dosifiques lo que aprendes. Y cuando te viene una información, no esperes aprender a otra, porque la que has recibido anteriormente ni siquiera la has masticado. La tienes en una parte de la boca masticándola y ya nos queremos meter otra en la otra parte de la boca. Amén. Tenemos que saber apreciar las perlas que vienen del cielo. Amén. El alimento, el maná que viene de lo alto. Tenerlo, masticarlo, saborearlo, degustarlo, interiorizarlo, poco a poco hacerlo nuestro, practicarlo, estudiarlo, hacerlo vida. Sí, Señor. Y entonces tendremos capacidad para dar otro paso más. Amén. De esta manera es como si nos tiraran un aluvión de cosas que queremos cogerlas todas y al final no cogemos ninguna. De ahí el sermón de hoy. De ahí el sermón de hoy. De este concepto. Retengamos lo que es del Señor. Que no se desperdicie nada. Todos estos motivos, y seguramente algunos más, hacen que no retengamos este consejo, que no vayamos más allá del sermón y solo disfrutemos de un gozo instantáneo cuando debería ser un gozo permanente. Amén. Yo sigo, ¿vale? Amén. Vivir de esta manera, o sea, sin retener nada de lo que viene del cielo, tiene graves consecuencias, muchas, pero solo decir algunas. El problema de no retener lo que de Dios proviene, no retener el consejo del Señor, no ir más allá del sermón, tiene como causa el olvido. Olvidar. Si yo no me llevo el sermón conmigo, al final se me olvida. ¿Y qué sucede si se me olvida? Lo que debemos hacer en cada momento no lo tenemos en el corazón, en la cabeza y en el alma. Y por tanto, como he olvidado, estoy siendo desprotegido. ¿Por qué? Porque cuando me viene el momento de actuar conforme la Escritura me enseñó, a mí se me olvidó, pues no puedo cumplirlo ni ponerlo por obra. Me siento desprotegido sin el mandamiento, ¿sí o no? Por tanto, si olvido lo que el Señor me enseña, ¿cómo voy a poder cumplirlo fuera de él?
Es una consecuencia gravísima no retener el consejo del Señor, porque si no retenemos el consejo del Señor, no podemos guardar lo que el Señor nos enseñó por la simple razón de que se nos ha olvidado. Amén. Y llega un momento que tenemos que hacer algo y no nos acordamos, no lo tenemos presente, mis hermanos, por nuestra distracción y negligencia. Dice Santiago 1, 22, 23, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es tremendo esta parte, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes mucho y estás todo el día en un contexto de escuchar, te crees que vives, pero espérate, solo oyes. Entonces, ¿qué pasa? Que te engañas a ti mismo, porque el oír se tiene que llevar a la obediencia. Amén. No ser oidores olvidaditos, sino hacedores de su ley. Amén. Amén. Quien no retiene bien lo que recibe, quien no va más allá del sermón, le es muy fácil que le arrebaten de las manos lo que ha recibido. Quien sujeta algo fuerte, lo pierde fácilmente. Si yo tengo esto sujeto bien fuerte, es difícil. Me tienes que coger el brazo, abrirme la mano, es difícil. Pero si yo lo tengo así, mira, se me cae. Y es fácil que me lo arrebaten. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si es un tesoro, ¿por qué no lo proteges y lo guardas? ¿Por qué no coges lo que el Señor te da con todas tus fuerzas? Que nadie te arrebate lo que es tuyo. Amén. Por tanto, el no retener lo que uno tiene te pone en una situación crítica, precaria ante Dios y peligra gravemente tu salud espiritual. El que no retiene, no tiene capacidad, hermanos, ni para ayudarse ni para ayudar. El que no retiene, no tiene capacidad ni para ayudarse ni para ayudar a otros. Dice Tito 1, 8, 9, dice, sino, hablándole Pablo a Tito, sino sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de ti mismo, retenedor de la palabra fiel. Escucha, retenedor de la palabra fiel como has sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Amén. Cuando uno retiene la palabra, tiene la capacidad de beneficiarse de ella y de beneficiar a otros en consecuencia. Pero si nosotros no retenemos lo que el Señor nos da, no retenemos el consejo de Dios, no solo no te podrás ayudar a ti, sino que no tendrás capacidad de ayudar a nadie. No pretendas ayudar a alguien sin Biblia, mi hermano. Amén. ¿Me habéis escuchado? No quieras ayudar a alguien sin Biblia. Amén. Amén. Todo el consejo que no proceda de aquí no es un buen consejo. Así es. Tenemos que estar instruidos para que cuando venga la oportunidad de dar un consejo le digamos, mira lo que dice. Amén. Amén. Gloria a tu nombre. Retén lo que el Señor te da. Amén. Que vaya más allá del sermón. Si no retenemos lo aprendido, no tendremos la garantía de que fuimos salvos, de que somos suyos. No tenemos la seguridad de que somos su casa. Primera de Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y la gloria en esperanza. Garantías de ser suyos, aquel que va más allá del sermón. Amén. Espero que puedan comprender esto y que el Señor me esté dando gracia para que ustedes lo comprendan. Amén. Amén. Por último, si me dejan unos minutos más. Vayamos al texto de referencia para extraer unas últimas verdades y terminamos. En este solo verso de las Escrituras encontramos mucha información valiosa y de mucho provecho. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida.
Está hablando, como no en primera instancia, del consejo de Dios. La palabra consejo que se utiliza aquí en hebreo es musar, y tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza, con la palabra del Señor. Pero no solo enfatiza a términos generales, sino que enseña a términos específicos la enseñanza que tiene que ver con el castigo y la reprensión. Esto es musar. Con el castigo y la reprensión. O sea, retén la enseñanza de Dios, pero no rehuses cuando viene con exhortación, con castigo y reprensión. ¿Entendéis? Amén, amén. Ahora lo vais a entender mejor. Hoy es muy habitual retener y tener en la cabeza todas las enseñanzas doctrinales y complejas que hacen de aquellos que las defienden el fiera teológico del momento. Hoy somos capaces de retener los tiempos escatológicos, todo la espiritualidad trinitaria, encarnación, partes de la regeneración, los 5 pasos de no sé qué, todo un montón de cosas que son importantísimas, porque toda la doctrina es importante para obedecer. Amén. Tenemos en nuestra memoria todo lo concerniente a que el teólogo tal dijo en el año tal, en el libro tal, esto y aquello, y el teólogo tal opinó sobre esto en el año no sé cuánto y el concilio, y eso está en nuestra mente. Pero cuando llega, por ejemplo, el momento de decir no, a tomar algo que no te pertenece, se nos olvida algo tan sencillo como no robarás, de Éxodo 20:15. Somos capaces de hablar del principio y de la letra del hebreo de atrás y de aquí, y que si la terminología y la gematría y no sé cuántos, pero no somos capaces de perdonar al hermano, olvidándonos de Lucas 6:37, que dice perdonad para ser perdonados. Amén. Somos seducidos a retener lo que nos da prestigio, pero no aquello que nos hace claudicar y cambiar. Amén. Porque qué prestigioso es saber teología, pero qué difícil es humillarte a la verdad de la palabra. Más allá del sermón, mis hermanos, más allá del sermón, consejo, musar, todo el consejo del Señor. Amén. Después usa 3 diferentes verbos para definir el compromiso que uno tiene con aquello que le fue entregado. Habla de retener, habla de dejar y habla de guardar. La palabra retener, retén, en este caso retén, es la palabra hazak, y viene a significar atrapar, atar y abrazar. O sea, atar, abrazar y atrapar lo que el Señor te da. Figurativamente viene a significar, escucha que es increíble, ser valiente y fortificar lo que recibes. O sea, tiene que ver con recibir algo del cielo, lo cual no tienes valioso, y tener la valentía de guardarlo y poner una fortificación al lado suyo para que nadie te lo arrebate. Amén. Oh, Dios mío, y nosotros se nos olvida al instante. Al instante se nos olvida al salir de la puerta, y el Señor te dice, sé valiente a guardar lo que yo te doy. Amén. Sé valiente a guardar lo que yo te doy. Uno no quiere guardar aquello que le trae problemas. Uno no quiere guardar aquello que le trae problemas. En los tiempos en los que nuestros hermanos judíos eran perseguidos por los nazis, habían personas que los entregaban por congraciarse con los alemanes sin ser alemán. ¿Por qué? Porque retener, guardar, proteger, fortificar a un judío era tener un problema, porque lo protegías a precio de que te costara la vida. Y qué pocos lo guardaban, pero habían otros que se jugaban la vida y se la jugaron por guardar la vida de sus hermanos hebreos. Porque guardar cosas que te perjudican y que traen consecuencias no es plato de buen gusto. La gente guarda lo que no se le complica. La gente retiene lo que no le busca compromiso. Pero quiero decirte algo, el guardar lo de Dios te va a buscar compromiso. El guardar y retener lo de Dios te va a buscar conflicto. El guardar y retener lo que la palabra del Señor te enseña te va a poner en enemistad contra el mundo. Pero lo tenemos que guardar.
Tenemos que atesorar su consejo. Es un compromiso que nos corresponde a nosotros. Por otro lado tenemos dejar, que es la palabra rafá, que viene a significar aflojar, ceder, ser negligente, negar, entre otras. Ceder tiene que ver con rendirte a los demás para dejarlo. O sea, cuando hablamos de dejar, cuando dice no lo dejes, se está refiriendo a no cedas a aquel que te lo quiera arrebatar. A veces cogemos el consejo del Señor, lo hacemos nuestro, encontramos en ello un tesoro, pero viene alguien, se pone firme delante nuestra, nos dice 4 cosas, nos amenaza, nos intenta aturullar nuestra mente y cedemos, damos el tesoro del Señor. Lo dejamos ir, pero es demasiado valioso para dejarlo ir. Amén. ¿No lo crees? Amén. Dejar, Rafá tiene otra acepción que es negar, y tiene que ver con negar el consejo que Dios te dio. O sea, recibirlo, pero después negarlo, después decir, no, esto no me conviene, esto no es tuyo, y dejarlo, y lo dejamos. Pero el último significado de dejar en griego, que tiene que ver con esto que estamos hablando de dejar, tiene que ver con la negligencia. Y sobre todo, esto que estamos hablando, no hay cosa más negligente que no dar valor a la palabra del Señor. Amén. Nos constituimos negligentes por dejar el consejo del Señor. El último verbo es guardar. Guárdalo, dice. Y esta palabra en hebreo, natsar, viene a significar, escucha, proteger, atalaya, mantener, conservar y obedecer. Tiene que ver con proteger lo que recibiste, dice atalaya, poniendo en un lugar alto. El atalaya es el guardián que se subía a lo alto y vigilaba al resto del pueblo cuando se acercaba al enemigo. Guarda lo que tienes y ponlo en alto. Pero lo más significativo de esta definición es que habla de obedecer. O sea, guárdalo no en un sentido de protegerlo, sino en un sentido de ponerlo por obra. ¿Estáis aquí? Amén. Amén. Cuando decimos guardad mandamientos, ¿os suena? Guardamos mandamientos es lo mismo que decir cumplimos mandamientos. Por tanto, cuando te dice guárdalo, el consejo de Dios no solo te dice protégelo, sino que te dice cúmplelo. Amén. O sea, lo que Dios te da para retenerlo no es solo para que lo escuches, no es solo para que digas amén, tampoco es solo para que te lo lleves a tu casa, sino para que cuando te lo lleves, lo pongas por obra. Amén. Sí, Señor. Guárdalo. Guárdalo. Por último, el texto nos revela el porqué. El por qué debemos hacerlo. Uno se podría preguntar si el hecho de retener el consejo de Dios, de no dejarlo, de guardar tan alto compromiso con el Señor en nuestras vidas, algo que nos va a llevar al exilio, a la persecución, a la crítica, a la excomulgación, incluso a la muerte, nos preguntamos si vale la pena. Pero la respuesta a esto es sencilla: sí, Amén. vale la pena. Amén. Sí que merece la pena. Debemos ir más allá del sermón. Dice, como hemos dicho, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Dice, porque eso es tu vida. Amén. ¿Por qué tengo que hacer esto, Señor? Porque es tu vida. Amén. Pero ¿por qué tengo que guardarlo? ¿Por qué tengo que retenerlo? ¿Por qué no lo tengo que dejar de ir? Porque es tu vida. Cuando mi Hijo vino a ti, te regeneró por medio de su sangre y su sacrificio, tú ya no tienes vida. Amén. La vida es la de su Hijo en ti. Por tanto, el motivo, el centro del porqué es porque es nuestra vida. No tenemos otra vida. Solo nuestra vida tiene que ver con guardar, con obedecer, con retener el consejo del Señor. Tienes que entender que no estamos aquí por otra cosa. Amén. Amén. Cuando entendamos esto, todo se hará sencillo. Amén. Cuando entendamos que solo estamos aquí porque Dios lo quiere. Cuando entendamos que solo estamos aquí para obedecerle. Cuando entendamos que solo estamos aquí para recibir lo que viene del cielo y ponerlo por obra, entenderemos que esto solo es nuestra vida. Amén. Porque es tu vida. Por eso lo tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Gracias.
Amén, Señor. Ayúdanos. Así es. ¿Y todo esto para cuánto tiempo? ¿Para un momento? ¿Para un tiempo eufórico de la conversión? ¿O para el tiempo de mi ancianidad donde ya he vivido? ¿Un tiempo ilimitado? No, es para toda la vida. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 2, Amén. versos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido los que llaman a las profundidades de Satanás, está hablando Juan cuando habla a las iglesias, está hablando de gente que se había seducido por el espíritu de Jezabel, y ahora le habla a los que no fueron seducidos, a los que son suyos. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido los que les llaman a las profundidades de Satanás, dice, yo os digo, no os impondré otra carga, dice, pero ahora dice, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Amén. 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 La carga que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Por tanto, ¿hasta cuándo tenemos que vivir protegiendo la verdad de Dios más allá del sermón, poniéndola por obra? Hasta que Cristo venga. Amén. No hay opción, sé que es un mensaje extremo, pero le estoy predicando a gente extrema, porque no hay mayor extremo que un cristiano. Amén. Sí, Señor. Santidad extrema durante el resto de tu vida. Por tanto, hermano y hermana que me escuchas, no solo es venir, no solo es escuchar, no solo es decir amén, sino llévate el sermón a tu casa. Amén, Señor. Llévate la palabra a tu casa, reténla en tu corazón, ves más allá del sermón, y cuando la lleves a tu casa, la examines, la hagas tuya, la interiorices, te confronte con tu vida, te haga arrepentirte, ponla por obra. Amén. Amén. Vivamos por el Señor, Amén. que no se convierta cada culto en un momento de gozo efímero y de instrucción efímera, sino que perdure eternamente en nuestros corazones. Amén, Señor. Así sea. ¿Habéis entendido? Amén. Oremos.